Yo sentí que subió Juan Carlos y Juan Carlos entreabrió la puerta y como que miró qué había, volvió y cerró y al momentico se sintieron unos tiros y posteriormente yo vi todas esas escalas llenas de sangre. De Lucifer. Y hablaba y digamos como hacía estos gruños. O sea, como si fuera una bestia. Sí, un sacerdote Que canalizando a Lucifer. Y el perro empezó a ladrar en las escaleras de la terraza, pero estaba temblando, pues las patas daba mucho miedo. estaba temblando y estaba pues totalmente erizado. Y por ejemplo lo curioso es que él le estaba pues como gruñendo y ladrando, pero lo seguía con la mirada, como si a lo que le estuviera ladrando se estuviera moviendo. Entonces él lo siguió con la mirada hasta la pieza mía. Hola, hola, chicos, bienvenidos a Arcano Paranormal. Hoy, el día de hoy, estaremos en Zona Misteriosa con una super invitada. Ella es Olga Cecilia. Olga Cecilia Cardona. Bienvenidos todos, tanto los presentes como los radioescuchas, porque estoy convencida que el programa va a empezar a tomar un buen rumbo, una buena sintonía para todos los amantes y para los que no, que sea un gancho para que vayan siguiendo nuestros programas uno a uno, porque seguro que esta no va a ser la primera emisión. Ay, ella es un amor, chicos, la verdad, la tienen que conocer. Bueno, a Olga Cecilia nosotros la conocimos en un evento expectativa que hicimos en la universidad y pues conectamos de una, ella y yo. Entonces, porfa, cuéntanos un poquito desde el lado que te gustó todo este tema del misterio, Los Ángeles. También nos comentaba detrás de cámaras que ella a veces tiene como sueños premonitorios o presentimientos que se pueden hacer como realidad. Entonces, es una especie de don que ella aún no ha desarrollado en 100%, pero que pues ella lo tiene y gracias a eso ha ayudado a personas. Claro, naturalmente. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? En que en un sitio cultural, no, educativo, se presentara este tipo de eventos de ser un presagio o un auspicio a través de una herramienta como por decir las cartas de los ángeles. Yo siempre he estado más que todo orientada al I Ching, a las runas y al tarot. Y me llamó mucho la atención la forma como Sara se presentaba. ¿Por qué? Porque su maquillaje, el altruismo que manejó y la forma como me capturó, porque yo sí tenía muchos deseos y no me los contuve de ensayar, perdonen la expresión, ensayar qué era lo que me presagiaba a mí el futuro o lo que me podían decir los ángeles. Y les comento que quedé gratamente sorprendida. ¿Por qué razón? Porque lo que dije, ella me hizo 3 lecturas. A través de cada una de ellas, indirectamente y sin presiones, salió la caracterología mía, es decir, casi que una radiografía de lo que soy y lo que pienso, en pocas palabras. ¿Verdad, Sarita? Sí, exactamente. Yo pues la verdad logré como identificar a muchas personas, o sea, porque no sabía nada, ni siquiera sus nombres, y los ángeles literalmente las describían, o sea, literal, y les daban algunas personas como consejos. Entonces había mucha gente que era muy crédula, la verdad, y iba y era como, wow, me describiste. Claro, sí, ¿por qué negarlo? Porque en el ámbito educativo hay muchas cosas que se toman como charlatanería. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero probar? Que yo esté equivocada en algo. Y sí, mi percepción fue más satisfactoria que negativa, porque como tú lo acabas de manifestar, me describiste. Y eso a mí me satisface sobremanera, porque uno muchas veces describe las personas o en la forma como se levantan, como en la orientación que mantienen su cara, su cuerpo, las nalgas, los brazos, porque el cuerpo habla.
y nosotros debemos ser unos intérpretes de esas manifestaciones corpóreas que nos están diciendo una verdad o una mentira, o que ese mismo personaje trata de ocultar, una timidez, una ira, cualquier cosa. Bueno, desde todo punto de vista, sí, Sarita me sorprendió. Gracias. Bueno, ya como entrando un poquito más al tema, cuéntanos desde tus dones que tienes, que sé que son varios, porque no solo es el de los sueños. Ajá. Anécdotas, por así decirlo, paranormales, pero no son paranormales porque la gente tiende a escuchar algo paranormal y se imagina algo malo. No, eso también hay cosas buenas, como por ejemplo lo que comentábamos anteriormente, el oráculo de los ángeles. Bueno, yo tengo una idea de que paranormal, si vamos a describir la frase o la palabra, es fuera de lo normal, ¿comprenden? Lo que quiere decir que en muchas ocasiones las personas no profundizan en el significado de la palabra, pero acá tenemos que mirar la percepción de nosotros y probablemente lo que nos quiere manifestar el interlocutor a través de sus gestos y sus manifestaciones verbales. En una oportunidad yo dictaba clases de dibujo en una universidad acá, no en el Politécnico, sino en la colegiatura. Estaba yo haciéndole un relato a los muchachos cuando uno de ellos dijo: ay, profe, repita. Le dije yo: ¿que repita qué? Me dijo: profe, repita lo que acabo de decir. Es que vea, yo le cuento, mi papá me contaba que él tuvo una novia y que hablaba mucho, y ella constantemente repetía lo que usted acaba de decir. Entonces me llena de curiosidad y le dije yo: sí, ¿y cómo se llama tu papá? Ahí mismo me dio el nombre del papá. ¡Oh, sorpresa! El papá de aquel ser que yo tanto amé. Incluso como él era viudo, indirectamente yo iba a ser la madrastra de ese pelado. Bueno, seguimos dialogando, pasaron los tiempos. Unos meses después, ya antes de casi al terminar el segundo semestre, yo tuve un sueño. El pelado se llamaba Juan Carlos. Tuve un sueño. El sueño consistía en que yo fui a visitarlos a ellos a la casa y que yo veía desde la sala unas escalas en caracol y que de allá, de abajo, del piso de abajo, se veían dos puertas. Una de esas puertas era la puerta de la alcoba de Juan Carlos. Yo sentí que subió Juan Carlos. Le estoy relatando el sueño, ¿estamos? Sí. Yo sentí que subió Juan Carlos y Juan Carlos entreabrió la puerta y como que miró qué había, volvió y cerró, y al momentico se sintieron unos tiros y posteriormente yo vi todas esas escalas llenas de sangre. Yo me desperté muy sorprendida, sumamente sorprendida. El caso es que ese día era un viernes y yo al sábado tenía clase con los pelados. Oh, sorpresa, cuando llegué a clase y el Juan Carlos no llegaba. Y yo averigüé y no, que no ha llegado. Y yo toda nerviosa. Toda una angustia. Angustiada, exacto, toda angustiada. Bueno, sucede que ya terminando la clase, que casi siendo las 12 del día, llegó la rectora y me dijo: Olga, ¿cómo le parece que Juan Carlos, el alumno suyo, se suicidó ayer? Dije yo: ¿qué? Ahí sí fue, pues yo me estremecí completamente. Y le dije: ay, ¿y usted sabe la dirección? ¿Sabe dónde vive, etcétera? Y me dijo: sí, vea, acá tengo el nombre del papá, la dirección, si quiere vaya. Chicos,
exactamente igual la casa que yo vi en mis sueños, blanca, con sus escalas en caracol, y justo la segunda puerta en el descanso en las escalas era la puerta de Juan Carlos. O sea, se podría decir que es un sueño premonitorio, aparte de que la mayoría de personas no se acuerdan de las cosas que sueñan. No, es que eso sucede mucho. Y yo creo que el recordar los sueños también depende como del estado de ánimo en que la persona se encuentre. Ah, sí, claro. Y muchas veces, ¿por qué no? De acuerdo al estado mental y de acuerdo también a la edad de las personas. Sí. Porque eso es natural, ¿verdad? Pues añadiendo lo que Gloria nos está contando, yo soy una persona pues que sufro de depresión, y en un tiempo pues yo recuerdo todos mis sueños, todos los recuerdo, pero cuando tenía una etapa fuerte de depresión sueño mucho con el agua. Entonces yo era como, ay, pues qué raro estos sueños con el agua, y significa que pues sí, mentalmente significa que pues estás triste. Claro, porque representa el llanto. Ajá. Los nervios también producen sudor y eso es agua. Ajá. Y pues, o sea, no solamente mis sueños dicen mi salud mental, sino que yo también he tenido sueños, pues como premonitorios. El sueño que más me marcó y más me ha impactado a mí es cuando se murió mi abuela, que ella se murió y yo no me pude despedir de ella. Para mí mi abuela es como mi mamá. Entonces ella se murió, yo fui al entierro, al velorio, y yo soñé con ella, que estaba con mi otra abuela. Y yo me acuerdo que para ese cumpleaños yo le dije, abuela, yo quiero unos tacones que suenan mientras que camino y echan brillitos, pues. Y entonces ella me dijo, ay, yo se los regalo. Cuando pues ya se murió, no me los pudo dar. En el sueño ella me dijo, vamos a ir a comprarte los tacones que te prometí. Entonces fuimos, pero el piso no era piso, sino que eran nubes, pero mi casa tenía la misma estructura. Entonces ya nosotros entrábamos, compramos eso, y yo le dije, ay, abuela, ella me dijo, ya me tengo que ir. Y yo, ay, abuela, pero ¿por qué te vas a ir? No, ya me tengo que ir, nos veremos pronto. Y me dio un beso en la frente y se fue con mi abuela por las escaleras y desperté. Pues ya, Sandra, que es la persona que tuvimos en nuestro primer podcast para que lo vean, ella pues y me dice que cuando las personas mueren tienen 60 días para despedirse de sus seres queridos, ya sean como por sueños o porque tú lo sientas, cualquier manifestación. Ajá, tienen ellos. Entonces que esa fue como su manera de despedirse, porque no se pudo despedir de mí. Entonces es algo muy, para mí, súper impactante. Entonces pues ahí les dejo como un dato. Igual yo tengo historias con los sueños. Cuando tomando la parte del fallecimiento, recuerdo yo que yo he vivido muy alejada de la familia. Sin embargo, un buen día me llamó uno de mis hermanos y me dijo, mi mamá está muy enferma, está en la clínica en tal parte. Y le dije yo, pues, ¿enferma? Ah, pues, si se ha de morir, con todo lo que ha sufrido, lo que se gana es el cielo. Mi hermano se enojó conmigo por la forma como yo respondí. Sin embargo, él me dijo, vea, si le interesa, la clínica está en la habitación tal, y listo. Esa noche yo me acosté y pensé, voy a llamar a la clínica a preguntar cómo está mi mamá. Pero antes de yo llamar, yo sentí como que alguien entraba a la casa y movía cosas, Y cuando miré hacia la ventana, vi una sombra, y esa sombra era la sombra de mi mamá, que moviendo sus manos me decía como adiós. Y ahí fue cuando yo me desperté y más me interesé en llamar a la clínica. Y me contestó la enfermera y le dije, yo soy Juliana de tal, mi mamá se llama Ofelia, cuénteme, mi mamá, ¿cómo se encuentra? Y me dijo la enfermera, no, duerme plácidamente. Y le dije yo, es que ella se está muriendo, vaya, fíjese. Y me dijo,
para mí que usted es esa hija rebelde que están diciendo aquí sus hermanos. Y le dije yo, vaya, fíjese que es que mi mamá se está muriendo. Y me dijo, estoy muy ocupada. Colgó. Me acosté y soñé que yo iba por un camino desierto y que cada que yo caminaba, que era como en una empinadita, iban creciendo como flores a los lados. Y yo pensé, voy a mirar para atrás. A ver, el caso es que yo en el sueño me volteé, miré para atrás y me decía mi mamá, mija, tranquila, usted ve todo lo que florece. No se preocupe, que yo aquí voy a estar mejor que en la casa. Y ya me desperté. Entonces, a pesar de que me desperté muy de madrugada, cogí, me organicé para ir a la clínica y justo mi mamá, me tocó verla ya en el último suspiro. O sea, pero ella alcanzó a despedirse de ti en los sueños. En el sueño se despidió de mí. Realmente cuando uno no tiene, pues, que es nuestro canal, la coronilla acá, que uno se abre y puede ver como los ángeles, los muertos, todo, y ser más perceptivo como a las cosas que no vemos, o sea, de otro mundo o de otra dimensión. Cuando no estamos aún preparados o listos, esa es la manera de manifestarse de ellos. O sea, cuando una persona que ya falleció hace muchos años, supongamos, y tú estás pasando por un momento duro y te están derribando o algo, te está afectando mucho, Dios les da el permiso a que vengan por los sueños y ayudarte, o sea, decirte unas palabras o que los veas y digas, pues madre, o sea, ya me tengo que parar de esto, o esto va a pasar, o pues es lindo también los sueños como son premonitorios, o sea, no siempre son sueños y ya, no, hay una historia muy grande. Fuera de eso, cada sueño trae un mensaje. Sí. Lo importante o lo débil, lo importante es recordarlo, y lo débil es buscar una persona, un medio, así sea un libro, que nos permita a nosotros descifrar qué es lo que quiere decir ese bendito sueño. Yo me leí un libro del escritor Lobsang Rampa y ahí fue cuando entendí que era el tercer ojo y que era la mollera, porque la mollera es esa parte debilita que tenemos todos al nacer, y que es el desprendimiento de esa vida uterina a la vida ya mundana. Y sucede que nosotros somos reciclados porque tenemos vidas anteriores. Entonces esa mollerita se va endureciendo para que la persona no tenga memoria de sus vidas anteriores, porque si de pronto fue una vida tortuosa, le va a dañar la existencia esa carrera que acaba de emprender como ser viviente y sintiente, ¿verdad? Sí, o sea, eso sí es 100% real. Es más, nosotros vamos a tener una microhistoria para que también la vean, de una persona que mediante sus sueños se dio cuenta que ella en otra vida era un chamán. Entonces, seguro, claro. Sí. Entonces ella se levantaba y recordaba las cosas que ella hacía y las anotaba, y poco a poco fue a donde Sandra, y Sandra la ayudó y la guió pero eso le pasó a ella porque cuando tú eres en una otra vida y lo dejas ahí, vienes a esta vida a complementar lo que pasó en la otra vida, o sea, se empatan. Entonces, quién sabe qué tenía ella, que ya estaba lista para empatar y seguir su camino de su alma. O sea, no es ya como seres humanos, sino del camino de tu alma y lo que tienen que aprender. Claro. Entonces, pues igualmente se complementa lo que hablamos en nuestro primer podcast, por si no lo han visto, para que vayan y lo vean. Y bueno, Gloria, muchas gracias por compartirnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Ella tiene una Para excelente mí energía. Es muy gratificante porque primero ver que ustedes se atreven a algo, pero en una forma seria, ¿me entienden? En una forma profesional, porque la gente lo toma como charlatanería, y yo soy un ser que siempre piensa que nada en la vida
sale por cualquier cosa, todo tiene una razón, todo tiene un eslabón. Por eso una de las cartas del tarot tiene la rueda de la fortuna, y todos esos picos van llegando a complementar lo que fuimos y a enderezar lo que fuimos y a complementar lo que somos y lo que queremos por el destino o la misión que traemos. Chicos, me parece maravilloso que no sea esta la primera y que sigan adelante siempre. Les agradezco. Espero que no solo esta emisión la escuchen, sino, como dice Sarita, escuchen las anteriores, y que de cada relato, de cada una de las diferentes personas, ustedes aprendan, concluyan y sí, ¿por qué no? Practiquen. Aquí tenemos una gran cantidad de motivos para vivir, para gozar, para sacar conclusiones, ¿verdad? Aprendamos, no nos limitemos a criticar, analicemos y llegamos a una vida maravillosa. Que sea este un punto para desearle a todos ustedes lo mejor de la existencia. Felicidades hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias. Muchas personas son muy creyentes de este tema, otras no tanto, pero la vida de alguna otra manera los ha impuesto pues a vivirlas. Entonces el día de hoy estamos con Julián. Hola, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, chicos, a ver, Julián no cree en esto, o sea, no cree pues en brujas y todo eso, pero dato curioso, Julián trabajó en una tienda de exoterismo, donde hacían exorcismos, amarres, brujerías. Entonces, para alguien que no cree, muy extraño dar en esos lugares. Que tu día a día sea así, pues. No es una tienda de exoterismo donde vas y compras un producto, sino que era más un consultorio para personas que quisieran hacerse exorcismos. Entonces, sí, porque pues, todos nos muy queremos raro. exorcizar. Y hay gente que de verdad lo busca, o sea, y quiere, y no sé, y es muy raro. Bueno, entonces, a ver, Julián, no desde tu punto de vista argumentativo, Ok. sino desde un lado más de lo que viviste y siendo creyente de que esas cosas sí existen. ¿Qué fue lo más raro que tú dijiste? Ay, aquí está Lucifer. Bueno, de hecho, una sesión donde un sacerdote que trabajaba en ese consultorio hizo, ¿cómo decirlo? En las palabras que allá se manejan, en los términos, hizo como una canalización de Lucifer. Y hablaba y digamos como hacía estos gruños. O sea, como si fuera una bestia. Sí, un sacerdote Que canalizando a Lucifer. ¿Y para qué lo canalizó? Le hicieron una serie de preguntas, que eran sus planes, que yo no sé qué. O sea, le dijeron a Lucifer cuáles eran sus planes. Sí, o sea, ¿Y qué lo dijo canalizaron. Matarlo. De hecho, hizo algunas amenazas en esa canalización, donde él decía que la mamá de la señora con la que yo trabajé la iba a hacer matar del 15º piso donde ella vivía. Ajá. Entonces, bueno, no, pues eso fue una de las experiencias y fue, digamos, de alguna manera traumático para mí, porque fue cuando yo estaba iniciando a trabajar con ella. Entonces era como que, espérate, ¿qué? No, pues ya, yo voy a decir, yo desde mi punto de vista, que es un poco controversial, o sea, un poco polémico, pues yo siento que el diablo no es malo, o sea, pues porque yo siento que es un personaje. No, pues yo siento que todos los ángeles tienen una misión en la vida. Entonces, pues, no sé, Miguel, Amenadiel, Metatron, todos tienen algo. O sea, por ejemplo, Ariel es el ángel que cuida como a los animales, por así decirlo. Entonces él, bueno, pues para los animales, que voy a rezarle a yo no sé quién porque es el de la salud, o bueno. Que Rafael es el de la salud. Ajá.
Y pues Lucifer le tocó ser pues el de la maldad, o sea, había que equilibrar el mundo porque pues no todo podía ser color de rosa, porque para que tu alma aprenda y avancemos nos tenemos que estrellar. Sino que es que la figura de diablo que nosotros conocemos en Occidente básicamente es una copia de una estructura religiosa de otras culturas. Sí, no, pero ¿sí? te pones a ver todas las religiones Cumplen como con los mismos patrones, exacto. Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar varias cosas, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues para mí no es malo, no tiene cuernos, no lo desterraron, le dijeron, Lucy, tienes que hacer que la gente saque su versión, la peor versión, y es más, Lucifer, o sea, no hace nada, sino que, o sea, si tú lo invocas y lo llamas y haces un trato con él te va a sacar a ti cosas que tú ya tienes, o sea, tú ya tienes rabia, ira, rencor, odio, y va a multiplicar esas emociones por 100. Pero no te va a poner, ay no, yo era una alma pura y iba caminando y Lucifer me puso la maldad, pues no, o sea, ya la tenías, güey. Pues si tú tienes pues como tal esa filosofía en tu vida, donde crees en ese tema de que hay un ente maligno y esto, hay gente, de hecho, a mí, ahora que me acuerdo, hace poquito yo estoy como en un proceso con un abogado, ¿sí? En la audiencia hubo algo que no salió bien y entonces ya yo me reuní con él para ver qué íbamos a hacer, todo, y él me dijo esta frase que me quedó como sonando, fue muy curioso, pues analizando de qué íbamos a hacer. Él dice, es que a veces el diablo se mete en todo y daña todo, y yo me quedé como, ¿el qué? Y hay gente que tiene esa filosofía para su vida. Pues, o sea, la verdad, todo es bueno, todo es malo, entonces siempre hay como tentaciones, pero pues, o sea, de lo que yo he vivido y he hablado pues con una persona que es muy medium y de la mano pues aprendió de Lucifer muchas cosas para desatar pues amarres, brujería, y habla con los ángeles y los ve. Entonces pues ella me ha enseñado muchas cosas, pero pues en sí, por ejemplo, él, para que vean, pues en mi mente y en lo que ella me cuenta, el diablo también se cansa, porque pues o sea, la gente siempre lo va a llamar para lo mismo. Ay, yo quiero dinero, yo quiero fama, yo quiero eso, pues o sea, siempre lo llaman como por las mismas cosas, porque si lo van a llamar para cosas buenas, pues para eso está Dios. Entonces, él, ¿para qué va a escuchar lo mismo que ha llevado escuchando desde que literalmente se creó la tierra? Entonces, él pone a sus demonios para que hagan tratos con la gente, porque pues todo el mundo los llama para cosas muy mundanas, para cosas muy... porque nadie va a llamar, ay no, sí, Lucifer, venga, me va a ayudar a limpiar mi alma. Pues no, siempre es como, quiero más dinero, quiero que muera esa persona, quiero hacer este sacrificio. Bueno, entonces no, aquí no hay nada gratis, yo te lo hago, pero tú me das algo. Entonces ahí vienen películas como por ejemplo El Conjuro 3, que era una chica que hacía sacrificios y tratos con demonios por ciertas cosas. Y si no o sea, y eso es real, si tú le incumples un trato a un demonio, él igual te lo va a cobrar como sea. Él no es como, no, a mí plazo de 5 días. No, entonces tienes que ser también muy específico con ellos, con las cosas que piden, y realmente el demonio no llega a tu puerta y te dice, hola, sí, mira, ¿quieres un Ferrari? ¿Quieres fama? ¿Quieres riqueza? No, es algo que tú anhelas, y anhelas tanto que sientes que el tiempo en el que le pides al destino las cosas es muy corto y de pronto no se va a dar. Entonces prefiero hacer un trato con ellos para ir a la fija y ya sométete a lo que ellos te piden. Bueno, excelente. Otra historia que me tengas que contar. Otra historia. Bueno, no sé, alguna vez un señor sí fue a mi casa, lo llevó mi hermana y empezó a hacer, digamos, como una terapia en la casa, ¿cierto? Y nos reunió a la suegra de mi hermana, a mi cuñado, a algunas personas que estaban allegadas pues a la casa. Nos reunimos en una mesa redonda y él empezó a hacer terapia con cada uno de los que estábamos ahí. Y de alguna manera sí fue muy curioso para mí, porque en la terapia a mí me empezaron a doler las piernas de esta parte de abajo. O sea, después de la rodilla.
Sí, más o menos. Para que la gente que no nos está viendo Exacto. entiendan. Sí, como de la espinilla para abajo. Ajá. Como si yo tuviera toda esa parte literalmente metido en tierra. Ajá. Entonces, digamos que yo estuve trabajando 2 años en el lugar en el que te dije. Sin embargo, esta sensación que yo te estoy diciendo, que te estoy contando, fue la única que yo experimenté físicamente con todo este tema paranormal, y ni siquiera fue en un lugar en donde yo estaba trabajando, sino que fue un algo señor externo que fue a mi casa. Ese ha sido como el único suceso en el que yo no le encuentro explicación. Y él me dice en la terapia, como, o sea, era tanto el dolor que yo le dije, ya, o sea, no me dejes de último, sigamos conmigo, que ya me está doliendo mucho esto. Y él me dijo, igualmente, tranquilo, Julián es una ñena. tranquilo, no se me desespere, que ya vamos a continuar con usted. Cuando él me hace la terapia, no me toca. Él no es como, digamos, como en estas iglesias que llega. No. Estamos sentados todos en mesa redonda y hablando así como acá. Bueno, Julián, mira, yo veo esto, tan. Vamos a pedir asistencia a Los Ángeles, vamos a curar, tan. Él desde su puesto, sin levantarse, sin alzar la voz, sin gritar, y en el tono en el que te lo estoy diciendo. Entonces pedimos asistencia a Los Ángeles, que lleguen con unas cápsulas, vamos a derribar tantos portales, a cerrar tantos portales, a derribar tantos altares, y ya. Y básicamente, como por arte de magia, a mí se me quitó el dolor. Entonces es el único suceso en mi vida que yo no entiendo. No entiendo qué fue eso. De resto de las cosas que ya yo te he contado, de hecho en la otra entrevista que me hiciste en video, para mí sí hay mucho sentido lógico de todo eso. Sí, pues es que, o sea, real, la gente que puede ver ángeles, hablar con los muertos, es realmente muy escasa, o sea, muy escasa. Y normalmente, pues desde mi percepción y lo que sé, a los seres divinos no les gusta que la gente lucre de eso para el mal. O sea, no te voy a atender hoy porque es que no tienes plata, entonces quédate con tu maleficio y muérete. No, nea, te dimos como un don para que ayudes a la gente. Si quieres vivir de eso, excelente, pero pues ayuda, no te dejes como enseguecer por el dinero. Entonces normalmente hay mucho estafador y te sacan la verdad así, pues sin nada. O sea, es como, hola, ¿cómo te llamas, Julián? Ah, bueno, Julián. ¿Y qué quieres preguntar? No, entonces si yo estoy muy desesperada en el sentido amoroso, un ejemplo, no, es que mi pareja me fue infiel y yo quería preguntarte si era verdad. Ya le dijiste a él que era infiel. Entonces, ¿qué te va a decir? No, sí, mira, yo veo aquí que hay una mujer y sí, debe ser esa negra. Sí, aquí dice que es morena. Entonces, literalmente, tú le estás diciendo a ellos la información, y ellos te están jugando con tu mente. Entonces, es diferente. A veces cuando tú conoces a alguien, que pues a mí real me pasó cuando yo conocí a Sandra, pues yo ya no sabía nada de mí, nada, ni cómo se llamaba mi papá, nada. Y me dijo como, pero nada, o sea, literal ya no sabía nada. Te vamos a cerrar lazos energéticos que tienes de otra vida, que heredaste. Tu familia es de papá, es horrible, es súper machista, imponente. Y yo, ¿qué? O sea, yo nunca hablo de mi papá, y menos pues con una extraña que acabé de conocer. Y yo, ¿qué? Y ella, sí, es así, y tú heredaste eso de ellos, esto y esto. Y yo como que, sí, yo tengo eso. Entonces fue como, wow. Y después me dijo como, ¿cómo se llamaba la mamá de tu abuela? No, o sea, tu bisabuela. Ella me dice que se llama Ana, pero bueno, ella era muy pobre, ellas eran como del campo. Y yo, ¿cómo se llama la mamá de mi abuela? Ay, yo no me acuerdo, después yo le llamo a su tía. Y mi tía se llama Ana. Y todos como, pues, porque ni siquiera nosotros nos acordábamos del nombre de la señora. Y ella, entonces, cosas así, es verdad. Y pues, así tengo miles de historias que pasan. Pues yo no lo sentaría como verdad, pero sí sería como un caso de mirar a ver qué es lo que está pasando, de entender y si alguien saber. te dice cosas como,
esto y esto, cosas que nadie sabe, pero Ok. son de ayudarte, no son de chismes, sino Pero que... yo no lo sentaría de una vez como una verdad, sino como ¿qué está sucediendo? Ah, sí, obvio. O sea, ¿cuáles son las habilidades cognitivas de esa Ajá. persona que me está diciendo No, y aparte, esas cosas, ¿cierto? yo quise grabar la sesión y en la sesión se ve como ella me dijo, te van a retirar la energía mala que tienes. Y literal, en la cámara se ve como, Y te dejaron sin cero de energía. no, Neas, te lo juro, en la cámara se ve como hay como una sombra, pues algo que se aleja y después se acerca a mí. Y yo como, wow, y yo estaba de espaldas y ella me Ok. dijo, tienes que mirar esta grabación porque se ve eso, como ellos se acercan y te quitan esa energía. Y yo como, wow, entonces sí hay muchas cosas que como que impactan, pero pues, no sé, yo siento que tú sí estuviste en un lugar donde de pronto sí jugaban con la mente de las personas para lográrselo. De pronto, De pronto. de pronto no. Sí lo hacían, obviamente. De hecho, ¿Tú cuándo te diste cuenta? Cuando me di cuenta, desde el principio, pero pues yo era por trabajo. Pero tú te entonces- diste cuenta en tipo de que la hija te dijo como es una estafa. O... No. O sea, no es que ella Porque hay gente que lo quisiera dice. estafar a la gente. Es decir, ella también se cree que lo que ella hace es lo que está bien hecho. Bueno, Sí, entonces es como una película en la que ella también esté inmersa, ¿sí? No es como que ella conscientemente, ay, sí, venga. No, es porque ella realmente se cree su propio cuento. Ella va frecuentemente a tomar ayahuasca, yagé, es lo mismo. no sé. La ayahuasca y bueno, para la gente que... Creo que son dos matas No, es lo similares, pero ok, no sé, la verdad no sé. Mira, yo les voy a explicar para la gente que no sabe, que nos está escuchando, la ayahuasca y... ¿Cómo es que se llama la misma? Y el yagé. El yagé, pues es lo mismo. Esto lo hacen en México, aquí en Medellín lo hacen en Santa Elena, lo hacen solamente tribus indígenas, o sea, no es como que yo vaya a la Sí, son tienda y le dije como, chamanes. ay, Ujú. me das ayahuasca, yagé, no. Entonces es literalmente como una planta, por así decirlo, como la marihuana, que te produce efectos alucinógenos. Y pues los indígenas la saben tratar, la saben cultivar, la saben hacer porque tiene un efecto especial, pero ellos lo hacen desde su amor a la madre tierra y el respeto que ellos sienten. Entonces ellos dicen que la ayahuasca te muestra cosas de tu vida pasada o de tu presente o de tu futuro y pues es un viaje súper heavy. Y hay gente que ¿Tú no lo es- has hecho? No, pero Axel sí. Axel Axel es sí. nuestro camarógrafo. Excelente. él No, sí. yo no sería capaz. La verdad, yo Y no sería capaz. real es algo muy heavy porque yo he visto gente, pues yo he visto videos de gente que vomita, porque hay Ah, gente sí. que no está lista, vomita y aparte durante el proceso dura toda una noche y te dan como, y es algo re breve porque son sorbitos, ni siquiera te dan como un vaso, son sorbos y son varios sorbos durante la noche y si tú no estás preparado vomitas y aparte es lleno de gente y mientras los indígenas van cantando cosas porque para ellos es como un festejo, o sea, ellos no lo ven como nosotros como ay qué chévere ver el futuro, no, o sea, eso es heavy. Bueno, entonces ya gracias Julián por compartir este espacio con nosotras. Súper, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es un tema muy extenso que podemos empezar a desgranar de muchas cosas, pero bueno, el espacio también es limitado, entonces muchas gracias por invitarme. En otra ocasión hablaremos de más cosas. Continuando con nuestro podcast, nuestro siguiente invitado es John. Hola, mi nombre es John, tengo 22 años y en temas paranormales y tengo como unas experiencias como un poco, siendo un niño, como perturbadoras, por decirlo así. Cuéntanos por cuál quieres iniciar. Complicado porque, a ver, ¿qué te dijera? Tenía alrededor como unos 12, 13 años, ¿cierto? A ver, cabe aclarar que en este caso, en este tipo de temas soy un poco como escéptico, ¿cierto? Siempre trato como de darle el tema como Lógico. lógico, científico, antes de llegar como a ese punto como que no es algo paranormal, ¿cierto? Siempre trato como de darle soluciones. Eso me pasó más que todo en una casa, ¿cierto? Que de un tiempo empezaron a suceder como cosas más como pesaditas, ¿cierto? Normalmente en la casa se sentían como ambiente pesado, ¿cierto? Pero pues algo normal. Entonces
todo se tornó como un poco más pesado cuando empezó a haber como más actividad poltergeist, que ya empezaron como a mover cosas y todo eso. Entonces ya era como un poco más traumante, por decirlo así. Una cosa que yo me acuerdo que yo estaba con mi mamá, estábamos pues haciendo oficio, yo estaba trapeando perfectamente. Y por decirlo así, yo estaba como a 2 metros de la puerta, ¿cierto? Normal, y se escuchó muy claramente que tocaron la puerta, ¿cierto? Entonces llegué, yo abrí, pero pues no había nadie. Entonces yo como que no me lo imaginé. Y cuando cerré la puerta, mi mamá me dijo, oye, ¿quién era? Y yo, uy, ¿cómo así? Tintín, corre, ma. Entonces yo como que, yo empecé a analizar como los 2 posibles factores de que pudo haber pasado. Y a ver, yo vivía en un 3er piso, ¿cierto? En el 2.º piso estaban como de puente, entonces no había absolutamente nadie. Y la puerta del primer piso, pues la puerta para que va a la calle estaba cerrada. Y yo estaba como muy cerca a la puerta como para decir que pues tocaron y salieron corriendo, porque si hubiera escuchado algo y absolutamente nada. Entonces eso, por decirlo así, fue como el inicio de todo. Ya después mi mamá empezó a tener como parálisis del sueño. A mi hermanito también se le perdían cosas, a mí también. Nosotros vivíamos con un primo y él, en la pieza de él tenía como una bordadora, él trabajaba como con textiles y todo eso. Se le empezaron a perder hilos, se empezaron a perder como producción y todo eso. Entonces era cosa que nosotros pues no tocamos en lo absoluto. Pero tú sientes que era una bruja, un duende, pues porque los duendes esconden las cosas, entonces pues... Por ejemplo, hoy en día ya me imagino como que sería un duende, porque pues yo en esa edad no tenía como, pues no tenía como lógica para eso, ¿cierto? Uh-huh. Entonces como todo empezó a tornarse como un poco más pesado, ¿cierto? Mi mamá, habían como días seguidos y noches seguidas que le daba parálisis como a las 3 de la mañana aproximadamente. Entonces mi mamá dijo como que no, venga, duérmase conmigo que pues no soy capaz de dormir sola. Yo, bueno, hágale. Entonces ahí como que todo pues en el tema de ella, pero cesó, pero un poco, porque habían días en los que seguían las mismas de que le seguía pues pasando la parálisis, aún estando yo ahí. Y ella el otro día como que, hey, no te despertaste, yo te estaba llamando. Yo pues, yo tengo un sueño muy pesado. y pues, ajá. Aparte, empecé a sufrir de sonambulismo en esa casa en específico, durmiendo con mi mamá. Mi mamá me decía que yo me levantaba como a las 6 de la mañana, pues me levantaba. Todo pasaba a la misma hora. Sí, aproximadamente. Yo me levantaba de la cama y así con los ojos abiertos, pues la miraba a ella. Entonces mi mamá como que, pues acuéstase otra vez. Entonces yo me volví a acostar, normal. Entonces yo me acuerdo una vez que era como un sábado. Era de noche, mi mamá estaba pues en una fiesta de la empresa, mi hermanito estaba pues de fiesta también y mi primo también. Yo estaba solo en la casa. Entonces yo me acuerdo que pues la sala era muy amplia, por decirlo así. Entonces yo estaba viendo televisión y el mueble donde estaba ubicado pues no pegaba contra la pared, sino que estaba en el mueble, pero aparte pues atrás había más espacio. Entonces uno siente unas miras observadoras impresionantemente, uno siente como que estuviera como un viaje como con 5 personas detrás de uno observándolo. Entonces pues la energía. Impresionante. Entonces yo me acuerdo que nada, yo no, me quedé dormido, pues viendo televisión me quedé dormido y me despertó mi mamá. Yo estaba en el patio de la casa, sentado en la silla, como sonámbulo fui y me senté allá. La reparchaba ahí mirando las estrellas. Sí, mi mamá llegó como que usted qué es aquí, yo cuando llegué acá. Entonces nada, nos fuimos a acostar y normal, ¿cierto? Por ejemplo, yo me hablaba mucho con los que vivían en el 2.º piso, entonces yo me acuerdo que un día yo estaba ahí normal, cuando yo me acuerdo que escuché como si estuvieran corriendo en mi casa. Entonces yo como que, mi mamá ya llegó, no sé. Cuando subí pues no había absolutamente nadie, la casa estaba sola, pero se escuchó muy patético que habían pisadas, porque cuando... De alguien corriendo, sí. De alguien corriendo. Entonces yo como que, no sé, yo como que no, de pronto mi imaginación o cosas así. Todo era una imaginación muy amplia. Sí, es que pues yo, como te digo, muy escéptico, entonces como que trato como de darle otra explicación antes, como llegar hasta ese punto. Entonces, ya después de eso, al poco tiempo murió una señora del 2.º piso. Y por decirlo así, como varias cosas cesaron un poco. Pero al poco tiempo después empezaron como... A retomarse. Sí, a retomarse. Como lo típico, ya para nosotros era como pan de cada día, por decirlo así. Inclusive ya se empiezan a ver como sombras o... Claro, es así. que pues las malas energías, por así decirlo, van tomando forma y fuerza con el miedo de la gente. Entonces pueden que sea como escéptico al principio, pero ya después era como... Y afectaba más a tu momento. Entonces puede decirse que ella era la persona que más miedo sentía. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando salíamos del colegio, yo le decía a mis profesores, vamos a jugar Play, y me decían como que no, en su casa espanta, yo ya no me meto. Y yo como que, no, me era gallina. Y pues normal, ¿cierto? Ya después de eso, ya pues fue como... ¿Se pasaron de casa?
Sí, nos pasamos de casa, ¿cierto? Ya en la casa en la que estábamos, cuando estábamos en esa casa ya teníamos un perro, ¿cierto? Ahí pues adoptamos un perrito normal y pues todo normal al principio, ya después volvieron a empezar como ese tipo de cosas. Mi mamá con la parálisis, por ejemplo, a veces cerraban las puertas, pero yo decía como que no, de pronto el viento, porque pues la puerta, el sentido lógico, buscándole la puerta de lógica. la terraza está abierta, puede que la corriente haya cerrado la puerta, normal, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que, pues como un perrito, cachorrito, hace muchos daños. Entonces mi hermanito, cuando yo iba a trabajar, me despertaba para que yo ir a acostarme pues a la cama del con el perro, como para que él no estuviera solo y no hiciera pues daños. Yo me acuerdo que un día eran como las 7 de la mañana, yo estaba acostado con él y sentimos como un golpe en la cocina. Entonces mi perro pues se bajó de la cama, se erizó y empezó a ladrarle a una esquina. Entonces yo como que, a ver, puede que al otro lado de esa esquina haya algo, pero la esquina específica a la que está ladrando, al otro lado estaba la pieza donde yo estaba y estaba el baño, o sea que no había como algo externo. Y O sea, externo que tú vieras, pues. pues eso externo porque uno puede decir como que un perro empieza a ladrar en la pared, pero al otro lado puede que haya un gato en Sí, específico. obvio. O que el ruido detrás de la pared, pues alguien está haciendo una construcción y así. Sí, pero al punto específico donde le estaba ladrando estaba yo, entonces no había como que no le estaba ladrando la calle o algo así. Entonces yo ahí como que, uy, me dio miedo, ¿cierto? Normal, también escuchamos ruidos y hubo una vez en la que sí fue como muy específico, en el que pues normal era un domingo y el perro empezó a ladrar en las escaleras de la terraza, pero estaba temblando, pues las patas Daba mucho miedo. estaba temblando y estaba pues totalmente erizado. Y por ejemplo lo curioso es que él le estaba pues como gruñendo y ladrando, pero lo seguía con la mirada, como si a lo que le estuviera ladrando se estuviera moviendo. Entonces él lo siguió con la mirada hasta la pieza mía y yo como que uy no. O sea, la maravilla, yo, santo, piedad. Yo uy no, yo ahí no vuelvo a dormir en lo absoluto. Entonces pues nos pasaban como todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se libraron de eso? Ya voy para allá porque por ejemplo llegó un punto en el que no, mi mamá, pues mi hermanito ya dormía con mi mamá. Todos dormían con su mamá. Sí, pues obviamente mi mamá ya como que pues no dormía conmigo porque aún así le seguía pasando estando pues dormía conmigo. En cambio con mi hermanito como que no, y hizo pues que ella dejó dormir en la pieza ya por un buen tiempo. Mi mamá siempre dice como que no, que siempre pasan cosas antes como que de la gente morirse o vueltas así. Sí. Y pues ya retomando pues en la casa actual en la que estábamos, lo mismo, se movían cosas, a mi hermanito lo espantaban, pues le cerraban la puerta y cosas así, inclusive cuando las ventanas todas estaban cerradas, que ahí uno como que uy, bueno, ¿y el aire de dónde viene? Y por ejemplo todo llegó a un punto en el que, por ejemplo, pues lamentablemente nosotros perdimos, pues yo perdí un sobrino, pues el hijo de mi hermanito pues lamentablemente falleció y como después de eso como que ya absolutamente todo cesó, ¿cierto? Y por ejemplo el mismo día que él falleció, obviamente pues yo estaba donde mi mamita, todos estábamos pues allá y el único que estaba en la casa pues era el perro, era el único que estaba ahí. Entonces por ejemplo cuando mi mamá fue a la mañana siguiente, cuando fue ese mismo día, pues nada, obviamente pues lo normal, ya después cuando estábamos todos en el tema del velorio y el entierro, obviamente la casa estuvo sola toda la noche. Pobre perro. Y por ejemplo los vecinos del segundo piso nos dijeron que se escuchaban que están tirando ollas, que azotaban las puertas, que el perro aullando. Entonces pues cuando mi mamá entró, pues la casa estaba intacta, ¿cierto? En primer lugar. Lo que sí había era que, por ejemplo, pues el día anterior, eso fue un domingo, entonces obviamente se lavó ropa y la ropa que estaba ahí extendida era la de mi sobrino, ¿cierto? Entonces pues mi mamá la había recogido, estaba pues como toda en la ponchera, en un balde, estaba pues toda la ropa ahí. Mi perro lo que hizo fue como que vació esa caneca y se acostó encima de esa ropa. Porque le da seguridad. Sí, pues literalmente el perro no tenía absolutamente nada pues no tenía idea de lo que había pasado, por decirlo así, porque pues mi sobrino falleció en la casa de la esposa de mi hermanito, no era de nosotros. Sí, pero igualmente los perros. Sí, no, ellos persiguen todas las energías, entonces que nada, literalmente él estaba acostado y como con una camiseta de él ahí, entre las patas ahí, la acostaba encima. Pues eso fue todo lo que pasó porque la casa estaba intacta, las ollas estaban bien, las puertas todas estaban cerradas, todo. Pero pues, o sea, si era un duende muy acomedido, pues porque le pasaba la cobija, hacía un desastre y después lo organizaba, hacía acomedito, pues el duende. Sí, por ejemplo, ya tiempo después,
por ejemplo, nosotros al frente teníamos como, pues nosotros vivíamos en Castilla, ¿cierto? Ujú. Entonces al frente teníamos, era una tienda de, pues, de mascotas, nosotros éramos muy amigos pues, de la señora. Ujú. Y la señora tenía como sus dones, ella percibía cosas y todo eso, y tenía como unas amigas que, Que también eran así. sí, por decirlo así. Entonces una vez mi mamá fue y pues le dijeron como que, uy, no, literalmente solamente fuimos a comprar el cuido. Y la señora es como que, uy, no, venga, hablemos con usted, que es que usted tiene una energía muy pesada, le dijeron a mi mamá. Ujú. Entonces, pues le hicieron como, pues le vieron unas cosas ahí, pues yo solamente estaba presente y le dijeron pues que como que en el pasado, pues alguien del pasado de ella le está haciendo una maldad. Ujú. Y le describieron a la persona y era un ex de mi mamá de hace muchos años, Ujú. que pues como que le está haciendo la maldad y que pues la maldad llegó al punto en el que cobró una vida, que en ese caso fue la de nuestro, pues la de mi sobrino. Uy. Y literalmente eso fue como todo lo que nos fue pasando durante todo ese tiempo. Y ya pues después de eso como que ya todo cesó, por decirlo así. O sea, después de la muerte de tu sobrino. Ujú. Uy, qué tétrico, la gente como se obsesiona, pues porque hay mucha gente que hace brujerías como por amor o por venganza. Sí, en ese caso más que todo era como por venganza. Sí, la gente está loca, o sea, pues por ejemplo tu sobrino que dicen que pues cobró la vida de él, que tienen que ver ahí, o sea, Sí, literal. ay no, qué heavy. ¿Y cuánto tiempo duraron con eso? No, eso fueron como unos 2 años más o menos. 2 años. ¿Y nunca fueron donde un padre Mm, o buscar como ayuda de alguien? No, más que todo no, porque nunca, nosotros decíamos como que no, pues es algo como del lugar donde estamos y no pensamos como que era algo directamente con nosotros relacionado. Pero cuando se pasaron de casa, que siguieron, fue como, ay no, ya pues marica. No, pues ya nos dimos de cuenta, pues ya después de lo sucedido, ya después de que la señora llamó a mi mamá como que no, que usted tiene como ¿Y tú ya sientes que la energía en tu casa como que cambió o se pasaron ya de casa? No, sí, por ejemplo, nosotros pues, nos fuimos de ahí pues, ya por otros problemas externos y pues en ese momento estamos viviendo en Robledo, entonces ya pues todo normal. Es más, por ejemplo, en esos tiempos era muy complicado porque mi mamá parecía raquítica, mamá pesaba como 35, 40 kilos, Ujú. absolutamente nada. O el estrés. Obvio el estrés, pues obviamente aparte de ya la obligación de la casa, todo eso, entonces obviamente son como factores que pues Que influyen. alteran, ¿cierto? Entonces ya después de eso, ya pues con el pasar del tiempo ya pues ya todo pues estamos bien, la verdad, pues gracias a Dios. Pues sí, o sea, tuvo un final triste pues por la muerte de su sobrino, pero digamos que igual en la magia todo se devuelve, entonces me imagino cómo debe estar esa persona. Sí, por ejemplo, es que las muchachas se lo describieron a él, como que no, él es así, él es así, él es así, Ujú. como que de ella, la primera persona que se le vino a la mente fue él, fue el ex de ella. Ajá. Y sí. Pero pues ella no sabe si ya la brujería se le devolvió, porque pues si no saben, la magia, eso es magia negra o magia amarilla, se devuelve, entonces es como un boomerang, tú se lo haces a alguien, pero eso se va a devolver hacia ti, y el doble, entonces es muy delicado. Sí, obvio, por ejemplo, nosotros digamos como que, pues, bueno, nada, ya, pues literalmente digamos como que tenemos como un pensamiento como que pues ya no tenemos, pues no tenemos nada que hacer, por decirlo así, que ya eso pues con todo lo que ya llegamos pues no nos va a devolver nuestro sobrino, entonces pues simplemente fue como ya pues aprendamos de eso y pues, salgamos adelante. Y sean selectivos con su pareja, porque uno nunca se ve la gente normal y qué miedo. Es verdad. Bueno, John, gracias por contarnos tu historia. Pues fue como muy personal porque también fue algo que te afectó mucho en su momento y a toda tu familia. Entonces, gracias como por abrirte con nosotros. Y pues no sé, que si le quieres decir algo a la audiencia. No, que pues que ellos tenían como en qué creer y que pues a pesar como de todas esas dificultades que puedan pasar, pues obviamente, como decirlo así, como bien paisa, como es echar para adelante, por decirlo así. Listo, y bueno, chicos, gracias por escucharnos, por estar con nosotros conectados. Si pues tienen más historias o cosas, nos las pueden contar en nuestros comentarios. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales como Arcano-Paranormal.